Embriología del sistema digestivo. La foto inicial con la que abrimos esta presentación es para señalar el origen del sistema digestivo a partir del saco vitelino. Como inicialmente este saco parece una bolsa, luego cómo cambia de forma y termina constituyendo una estructura en forma de T, donde esta línea paralela corresponde a la porción del tubo digestivo que está dentro del embrión, como lo voy a explicar más adelante. Empezamos a hablar de desarrollo del sistema digestivo desde la tercera semana de gestación, como lo he mencionado, a partir del saco vitelino. Este saco vitelino, recuerden que es esta bolsita hecha de endodermo que está en la región anterior del embrión. Este saco vitelino en su pared no solamente tiene endodermo, sino también recordemos que en rojo se está esquematizando la posición del mesodermo lateral y que ese mesodermo lateral, como estoy señalándoles aquí, se diferenciaba en dos hojas. Una hoja llamada visceral o esplácnica, que se dirigía a tapizar por fuera a este saco vitelino, y una hoja somática o parietal que por el contrario tapizaba al saco amniótico por fuera. Entre ellas dos quedaba un espacio que denominábamos la cavidad intraembrionaria. En esta serie de dibujos se observa mucho mejor eso. Entonces tenemos nuestro saco vitelino y también estamos observando aquí el mesodermo lateral con sus dos hojas y cómo el mesodermo visceral está tapizando a este saco vitelino por fuera. O sea, estos dos tejidos embrionarios primitivos son los que van a constituir los elementos del tubo digestivo. También en esta serie de dibujos estamos viendo un fenómeno importante que ocurre en la tercera semana de gestación que corresponde al plegamiento lateral, que recuerden es el crecimiento de este saco amniótico. Este saco amniótico empieza a crecer en la dirección que están mostrándose las flechas blancas y negras, empieza a crecer hacia la línea media, hacia anterior, y a medida que estos dos pliegues laterales se van acercando aquí en la región anterior, fíjense cómo está cambiando la forma del saco vitelino. Y lo que quieren hacer estos dos pliegues laterales al fusionarse finalmente aquí en la línea media anterior es terminar constituyendo esta cavidad intraembrionaria o cavidad primitiva. Al final, lo que vamos a obtener es un intestino primitivo que se extiende desde la boca hasta el ano y que está rodeado por una capa de mesodermo visceral alrededor, que a su vez está suspendido, colgado, por decirlo así, por un repliegue también mesodérmico que lo está fijando a la pared posterior del abdomen. Por definición, el tejido que une una víscera, por ejemplo el intestino, una asa intestinal, a la pared posterior del abdomen se le va a denominar meso. Embrionariamente, aquí lo estamos llamando mesenterio dorsal a este repliegue. Y ese repliegue no es independiente, sino que se continúa con el mesodermo parietal. Parietal es de pared, que está aquí en la periferia. ¿Listo? Entonces, más adelante les van a contar en sus clases de anatomía cómo estas dos hojas de mesodermo van a terminar constituyendo el peritoneo, uno que está alrededor de la víscera, en este caso es el tubo digestivo, que se denomina mesodermo visceral, y otro que está aquí en la periferia que se denomina mesodermo parietal, y en medio de ellos dos hay un espacio que se denomina la cavidad peritoneal, y que ellos dos no son membranas independientes, sino que están conectadas por mesenterio dorsal. Más adelante esto lo llamaremos los mesos. Bien, entonces aquí tenemos una imagen histológica de lo que corresponde a la pared del tubo digestivo, específicamente esta es de esófago, y estamos viendo que los dos elementos, el endodermo y el mesodermo visceral, el endodermo está formando entonces el epitelio más la muscular de la mucosa, lo que se conoce como mucosa. En este caso, como es esófago, le corresponde un epitelio estratificado plano sin queratina.
y el mesodermo termina formando los otros elementos que constituyen la pared del tubo digestivo, es decir, la submucosa y la muscular externa. Bien, de nuevo la serie de dibujos. Recuerden que este proceso se denomina plegamiento lateral. El resultado final es la formación de una cavidad abdominal donde vamos aquí a empezar a hacer crecer los elementos del tubo digestivo más las glándulas anexas, es decir, el hígado, el páncreas. Pero todo lo que está circunscrito en azul corresponde al tronco del embrión. Miren que la cavidad peritoneal, donde están los tubos digestivos, no es todo lo que hay, sino que aquí atrás hay otro espacio que no tiene que ver, o más bien que no está dentro de esta cavidad peritoneal. Por eso a este espacio que está por detrás se le llama retroperitoneo. Y aquí ya podemos identificar una estructura en la línea media que corresponde a la aorta abdominal, la notocorda, el tubo neural en la porción más distal que correspondería a la médula espinal. Bueno, bien, en esta animación vamos viendo cómo este saco vitelino está cambiando también de forma, termina formando una estructura en forma de letra T y que es esta porción que está arriba, lo que vendría siendo la horizontal en esa T, lo que va a formar el tubo digestivo primitivo. Va desde la boca hasta el ano. Aquí está la boca, el esófago, aquí está después el estómago, como esta dilatación, el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, como todavía no tiene forma de un tubo digestivo maduro, embrionariamente a ese tubo se le denomina tubo digestivo primitivo, desde aquí hasta esta región. Y lo clasifican en tres zonas: un intestino anterior, que sería el que corresponde desde la boca hasta la segunda porción del duodeno; un intestino medio, el que corresponde desde la segunda porción del duodeno hasta el tercio derecho del colon transverso; y el intestino posterior o hindgut, que corresponde a los 2/3 izquierdos del colon transverso hasta el ano, o sea, todo lo que está intermedio entre ellos dos. Y en esta animación también podemos ver cómo el intestino medio sigue conectado a los restos del saco vitelino. A esta vesícula, como ya quedó más pequeñita, a veces la denominan saco vitelino secundario. Y tenemos aquí un conducto, una conexión, que es el conducto vitelino o conducto ónfalo-mesentérico. Bien, este es importante, este conducto ónfalo-mesentérico va a ser parte del cordón umbilical, pero luego lo vamos a utilizar para que por dentro de él verdaderamente crezca el intestino. En esta diapositiva es para volver a señalar este tejido que es el encargado de fijar esta víscera a la pared posterior del abdomen y se denomina mesenterio dorsal. En el adulto recuerden que se llaman los mesos: mesenterio, mesocolon transverso, mesocolon sigmoide, mesocolon o el mesoapéndice. Bueno, en este caso se llama mesenterio dorsal. Fija la víscera a la pared posterior del abdomen, pero tiene una segunda función muy importante, y es que en este tejido aquí se está mostrando un asa de intestino delgado, esto es mesenterio. El meso del intestino delgado se denomina mesenterio, y lo que estamos viendo por transiluminación es una serie de vasos sanguíneos, corresponden a los arcos arteriales. Estos arcos arteriales utilizan a este mesenterio para llevar la nutrición, sacar el drenaje venoso, llevar los nervios al intestino, y utilizan como medio de transporte a estos mesos. Con la pinza estoy señalando aquí el mesodermo lateral en su hoja parietal, o en el adulto se le va a conocer el nombre de meso de peritoneo parietal. Bien, entonces según la disposición o la organización del peritoneo alrededor de una víscera podemos encontrar tres escenarios. Uno es los órganos peritonizados; dos, los órganos retroperitoneales; y tres, los órganos intraperitoneales. Entonces, ¿qué es un órgano peritonizado? Aquí estamos viendo entonces un croquis morado
un esquema de la cavidad peritoneal. Bien, y tenemos el ejemplo del intestino delgado. Entonces, con esa línea roja estoy esquematizando el peritoneo parietal, que dijimos más adelante lo van a conocer como eh, que embrionariamente se le conoce como mesodermo lateral, en el adulto se llama peritoneo parietal. Entonces este peritoneo parietal llega a un punto donde está en contacto con la víscera, o más bien donde está cerca a la víscera, se despega de la pared posterior del abdomen o de la pared del abdomen, envuelve a la víscera totalmente, vuelve a la pared posterior en este caso y continúa su camino. Entonces está envolviendo la víscera totalmente. Esta forma de organización de el mesodermo o del peritoneo hace que este intestino delgado se clasifique como un órgano peritonizado. Entre el peritoneo parietal y el peritoneo visceral, o entre el mesodermo lateral y el mesodermo visceral, hay un espacio que es este que está aquí. Es lo que se denomina la cavidad peritoneal y por lo general está llena de líquido peritoneal o de líquido ascítico que produce este mismo peritoneo. Bien, entonces como tal, este órgano en el intestino delgado no está por dentro de la cavidad peritoneal, sino está aislado, como lo estamos viendo aquí. Bien, bien. Un órgano retroperitoneal es aquel que se va a desarrollar en esta región posterior del abdomen, desde el inicio, desde la tercera semana de gestación. Por ejemplo, les decía, este que está aquí es la aorta abdominal. Bien, esta aorta abdominal nunca estuvo dentro de esta cavidad. Por lo tanto, la arteria aorta abdominal es un órgano retroperitoneal primariamente. ¿Qué otro ejemplo está por aquí? De un órgano retroperitoneal primariamente. Los riñones, las glándulas suprarrenales, los uréteres, la vena cava inferior, ganglios paraórticos, todos ellos son órganos primariamente retroperitoneales, es decir, desde un inicio del desarrollo nunca estuvieron dentro de la cavidad peritoneal. Bien. El segundo escenario son los órganos secundariamente retroperitoneales y tenemos el ejemplo del colon. Entonces, el colon inicialmente era un órgano peritonizado. Aquí tenemos el peritoneo parietal, se despega de la pared, envuelve en este caso al colon ascendente, regresa a la pared y continúa su camino. Resulta que hay órganos que durante el desarrollo son rechazados, es decir, se empujan hacia la pared posterior del abdomen, ¿sí? Porque por delante de él vamos a poner otra cosa. Por ejemplo, por delante del intestino, perdón, del colon ascendente está el intestino delgado. Entonces, este órgano se empuja hacia la pared posterior. Eso hace que estas dos láminas de peritoneo o mesodermo visceral y parietal entren en contacto. Cuando entran en contacto, ellas coalescen. La palabra coalescer significa que fusionan, se fusionan, formando ya no un tejido independiente, sino algo similar a lo que están mostrando en la pantalla. A este repliegue peritoneo, que ya no es netamente peritoneo aislado, sino que corresponde a esa coalescencia, se le denomina fascia de coalescencia y tiene la característica que ya no permite la transición de vasos sanguíneos a su través, ni tampoco permite cierta flexibilidad en el movimiento de esa asa intestinal. Eso es lo que se conoce como un órgano secundariamente retroperitoneal y el ejemplo es el colon ascendente, el colon descendente, también tenemos el duodeno. En la primera porción sí es peritonizada, las otras tres no, o sea, la segunda, tercera, cuarta, ¿sí? El páncreas es un órgano secundariamente retroperitoneal. Bien, y el último ejemplo son los órganos intraperitonizados. Aquí tenemos el mismo escenario. El único ejemplo va a corresponder a los ovarios. Entonces tenemos nuestra lámina de peritoneo parietal. Cuando llega cercano al útero, se repliega, envuelve por encima al útero, a las trompas, pero fíjense que a las gónadas realmente no los envuelven.
sino que esta gónada queda como tal libre en el espacio peritoneal. Esto se le denomina un órgano intraperitoneal y el nombre tiene sentido porque intraperitoneal es que verdaderamente ella sí está en contacto, estos ovarios, de la cavidad peritoneal. Bien, aquí vemos otra animación del plegamiento cefálico del embrión. Recuerden que el plegamiento cefálico corresponde al desarrollo del prosencéfalo a partir de los hemisferios cerebrales, pesan mucho más. Entonces, eso también hace que este intestino primitivo cambie de forma como lo estamos viendo en las animaciones. Bien, bien. Este proceso de formación de este tubo digestivo con la organización del peritoneo tarda aproximadamente 3 semanas. Para la sexta semana de gestación ya tenemos un embrión que por dentro tiene un repliegue de ese saco vitelino que se llama tubo primitivo y que a ese tubo primitivo le poníamos nombres a las porciones, desde la boca hasta la segunda porción del duodeno. Hablábamos de un intestino anterior, desde la segunda porción del duodeno hasta el tercio derecho del colon transverso hablábamos de un intestino medio y que este intestino medio estaba conectado por un conducto vitelino o conducto onfalomesentérico que hacía parte de las estructuras del cordón umbilical. Y el intestino posterior que iba desde los 2 tercios izquierdos del colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el recto y el ano. Eso es intestino posterior. Entonces resulta que durante el desarrollo, el hígado ocupa la mayor parte, como estamos viendo en esta imagen diagnóstica. Este es el abdomen de un embrioncito, perdón, sí, de un embrión de aproximadamente unas 6 semanas. Entonces, todo lo que está señalándose con el color blanco corresponde al hígado. Y si ustedes ven aquí, está ocupando casi en un 100% el espacio disponible dentro de la cavidad peritoneal. El hígado es supremamente invasivo, ocupa mucho espacio. Eso hace que este embrioncito no tenga dentro de su cavidad abdominal espacio para donde crezca el intestino delgado. Eso obliga al intestino delgado a herniarse, a salirse a través del cordón umbilical, a través de esta comunicación con el conducto onfalomesentérico vitelino para que pueda generarse todas estas metros de asas intestinales necesarias para una adecuada digestión. Entonces, en esta animación les voy a mostrar cómo ocurre ese proceso. Aquí tenemos un embrioncito de 6 semanas. Aquí estaría su cordón umbilical. Nos está mostrando el tubo digestivo primitivo, cómo el intestino medio sigue conectado a través de esta estructura que se denomina conducto onfalomesentérico o conducto vitelino. Y que también tenemos aquí en esta misma animación la posición de la arteria aorta abdominal con 3 ramas esenciales para la irrigación, para la nutrición del tubo digestivo que corresponden al tronco celíaco, la primera, la última, la arteria mesentérica inferior, y la segunda, y que vamos a hablar de ella ahorita, es la arteria mesentérica superior, porque esta arteria mesentérica superior va a servir de acompañamiento, de anclaje al crecimiento o a la herniación del intestino medio dentro del conducto onfalomesentérico, dentro del cordón umbilical. Miren cómo crece aquí. Bien, entonces a la sexta semana de gestación ocurre esta herniación. Sexta semana de gestación. Recuerden que el objetivo de esta herniación es que el intestino tenga un espacio para crecer en longitud, como estamos viendo aquí. Bien, sexta semana de gestación. Una vez se genera esta herniación, esta asa de intestino delgado, le podemos describir partes. Una región proximal, aquí antes del conducto onfalomesentérico, y una región o una porción distal. Entonces resulta que esta asa
primitiva de intestino medio empieza a girar en contra de las manecillas del reloj, como estamos viendo aquí. En la porción distal empieza a aparecer una dilatación que corresponderá al ciego. Ahí la están viendo. Y la porción proximal de esta asa se va a volver tortuosa y va a formar el intestino delgado. Bien, esa herniación, el crecimiento, la generación del ciego, la tortuosidad de esa región proximal se tarda aproximadamente un mes. Eso quiere decir que para la semana número 10, estas asas van a empezar a regresar a la cavidad abdominal. En el momento en que regresan a la cavidad abdominal, el intestino delgado es el primero en ingresar, es decir, la porción proximal de esa asa de intestino. Primero regresa, se ubica en la línea media del abdomen de ese fetico y luego regresa este segmento distal y en el momento en que regresa se ubica formando un marco alrededor del intestino delgado para constituir el marco cólico, el colon. Estamos viendo de nuevo la animación, pero desde una vista anterior nos están mostrando el intestino medio herniándose en ese conducto onfalomesentérico, en el cordón umbilical, rotando un cuarto de vuelta en contra de las manecillas del reloj. La porción distal desarrolla una dilatación que será el ciego, la porción proximal desarrolla esas tortuosidades que corresponderán al intestino delgado. A la 10ª semana regresa al intestino delgado, se ubica en la línea media de la forma en que lo están viendo. Y la porción distal luego se continúa y termina constituyendo un marco alrededor del intestino delgado. Será el colon ascendente, transverso y descendente. Ese proceso, como les he dicho, tiene que revertirse, es decir, las asas intestinales tienen que regresar alrededor de la 10ª semana. ¿Por qué en la 10ª semana? Porque como estamos viendo aquí en esta animación que está super flash, el embrión crece, entonces ya el hígado no ocupa toda la cavidad abdominal, ya hay espacio donde poner esas asas intestinales. Entonces, esas asas intestinales deben sí o sí regresar para la 10ª semana de gestación. Bien, este proceso se coordina muy bien con la formación de la pared abdominal. Cuando este proceso falla, vamos a tener este tipo de patologías. Por ejemplo, en este caso, quedaron las asas intestinales por fuera, dentro del conducto falomesentérico, dentro del cordón umbilical y en este caso están cubiertos por una membrana de tejido amniótico, de amnios. Esta patología se denomina onfalocele. Por lo general es más grave que las gastrosquisis. Aquí tenemos una ecografía, este es el onfalocele. Pero es más grave no por tal por la patología gastrointestinal, sino que suele ir acompañada de otras anomalías del desarrollo, por ejemplo, cardíacas. Y este es el otro escenario, que las asas intestinales quedan por fuera, pero en este caso no están cubiertas por amnios, sino están expuestas directamente al líquido amniótico. Y por lo general este defecto ocurre a la derecha del ombligo, no se sabe por qué. Se denomina gastrosquisis. Aquí estamos viendo un proceso de cómo se regresan esas asas intestinales de forma pasiva a la cavidad abdominal. Bien, pero si todo va bien, ese abdomen de ese bebecito termina como lo estamos viendo ahí en esta imagen, totalmente cerrado con las asas intestinales adecuadamente desarrolladas en el interior. Bien, procedo a explicar cómo se forma el hígado. Entonces, este corte de intestino, vamos a decir que está en el estómago. ¿Listo? El estómago es la única zona del intestino delgado que tiene mesenterio dorsal, tanto por detrás, dorsal, como por delante. Entonces aquí yo le puse una modificación de esta imagen. Este tejido que está aquí hacia anterior correspondería, si este es mesenterio dorsal, este es el mesenterio ventral. ¿Listo? Este mesenterio ventral
Va después a diferenciarse a un tejido que se denomina tabique transverso. Este tabique transverso lo vamos a utilizar para hacer diafragma, pero también para hacer hígado. Bien. Entonces, resulta que estos mesos, como estoy mostrándoles aquí, son muy exquisitos para formar órganos, dado que, como les he dicho, en ellos hay arterias, venas, nervios linfáticos. Entonces, si yo quiero generar, aquí teníamos un órgano en amarillo, estos dos bracitos están esquematizando un meso. ¿Por qué digo que es un meso? Porque es tejido que lo está fijando a la pared posterior del abdomen, y establecimos también que no solamente era un elemento de fijación, sino que los vasos sanguíneos, esta es la arteria, una vena, un linfático, un nervio, lo utilizaban de vía para llegar a las vísceras. Bien. Entonces, en este punto en específico, pues hay bastante facilidad para generar un órgano. Bien, entonces aquí tenemos el estómago, el mesogastrodorsal, el mesogastroventral. Entonces resulta que hay unas células que se desprenden del tubo digestivo primitivo. Las estoy pintando de color amarillo porque son células endodérmicas. Entonces, estas células endodérmicas terminan creciendo en dirección hacia este tabique transverso o mesogastroventral y terminan colonizando ese mesogastroventral. ¿Listo? Aquí tenemos el inicio del hígado a partir de endodermo. ¿Qué células se van a formar a partir de este tejido endodérmico? Se van a formar los hepatocitos y los colangiocitos. Pero resulta también que, como estamos viendo, aquí alrededor hay un tejido de color rosado, de color rojo. Este tejido va a constituir el resto de células que van a describir en histología, es decir, las células de tejido conectivo. Van a encontrar también o se van a desarrollar también los macrófagos, es decir, las células de Kupffer, las células de Ito. Bien. Entonces, el hígado tiene de nuevo dos orígenes, endodermo y mesodermo. El endodermo forma hepatocitos, colangiocitos, y el mesodermo el resto de células que constituyen el hígado. A ese mismo tiempo, en esta imagen estamos viendo que en este tabique transverso o este mesogastroventral, aquí ya creció un hígado, y el hígado empieza a desarrollarse más que todo hacia el lado derecho. Eso hace que este estómago, que inicialmente estaba de esta forma longitudinal, empiece a rotar, como lo estamos viendo aquí, hacia el lado derecho. Bien, hacia este lado derecho. Y en el momento en que crece este hígado, al tejido que queda aquí intermedio, por ejemplo, entre el estómago y el hígado, le vamos a poner el nombre a ese peritoneo de aumento o de epiplón. Este se denomina epiplón menor. Como tal, ¿qué es un epiplón? Es un repliegue de peritoneo que está comunicando o que está uniendo una víscera, por ejemplo el estómago, con otra víscera, por ejemplo el hígado. Se llaman epiplones, diferentes a los mesos, que dijimos que los mesos unen la víscera a la pared posterior del abdomen. Bien, y este repliegue que queda aquí extra en la región anterior corresponde a el ligamento falciforme del hígado. Bien, bueno, en ese mismo, esta imagen es para que recordar algo que vimos en el desarrollo del sistema cardiovascular, y es que el hígado, en el momento en que crece, él es muy intrusivo, suele adherir o más bien anexar a su estructura a medida que está creciendo cualquier estructura que está ahí anexa. Entonces teníamos las venas umbilicales y las venas vitelinas. Esas venas umbilicales y vitelinas van a ayudar a formar todos esos sinusoides que hay dentro del hígado. Esta diapositiva es para mostrarles o más bien recordarles cómo el estómago, como el hígado que estaba formándose aquí, empieza a crecer más hacia el lado derecho. A medida que crece hacia el lado derecho, está jalando y cambiando la disposición del estómago. Y las flechitas negras están esquematizando la posición inicial de los nervios vagos.
el de la derecha y el de la izquierda. Entonces resulta que cuando el hígado termina de crecer y jala un poquito el estómago hacia la derecha, el estómago queda en esta disposición final, de tal forma que en la región anterior va a quedar el vago izquierdo y en la región posterior queda el vago derecho. Ellos dos van a participar en la inervación parasimpática de las vísceras. Quiere decir que van a participar en los movimientos de peristaltismo, de función secretora, etcétera. Bien, aquí vemos otro dibujo de la rotación del estómago. Aquí, él termina teniendo entonces una curvatura mayor, una curvatura menor y aquí se continúa con el intestino delgado. Bien. De nuevo estamos viendo aquí una animación de cómo el hígado crece más hacia la derecha. Y entre ellos, este crecimiento implica que por detrás del estómago queda un espacio que se llama la transcavidad de los epiplones o la bolsa omental, que es muy importante y la estoy señalando aquí. Bien, bolsa omental. Bien. Nos queda hablar de un tejido que se llama el aumento o el epiplón mayor. Para hablar de epiplón mayor nos vamos a centrar en este tejido que está aquí atrás. Este tejido se llama el mesogastrio dorsal. Entonces recuerden que teníamos el estómago estaba fijo a la pared posterior del abdomen por una estructura que se llama mesenterio dorsal. Como este corte está a nivel del estómago, pues el tejido que está aquí atrás ya no se llama mesenterio, sino se llama mesogastrio porque es estómago, mesogastrio dorsal. Bien, entonces aquí simplifiqué esta animación. Esquematicé la pared anterior del abdomen, la pared posterior del abdomen. Aquí estaría el estómago, el colon transverso, el hígado. Este tejido ya dijimos que se llamaba epiplón menor o también se llama aumento menor. Bien. Aquí teníamos el ligamento falciforme. Aquí estaría el estómago fijo a la pared posterior del abdomen por medio de un tejido que se llama mesogastrio dorsal. También tenemos el colon transverso fijo a la pared posterior del abdomen por un tejido que se llama mesocolon transverso. Bien, aquí estaría la posición del intestino delgado. Y por últimas tenemos que este mesogastro dorsal va a empezar a crecer alrededor de la curvatura mayor del estómago y va a crecer como si fuera un queso pizza calientico. Se escurre cubriendo las asas de intestino delgado y luego se regresa para fijarse en la cara anterior del colon transverso en un sitio en la cara posterior también donde se fija un sitio que se llama la tenia epiploica y también se fija al mesocolon transverso y termina formando el epiplón mayor o delantal de los epiplones. ¿Qué es este que estoy señalando? Es acá. Entonces aquí está el estómago, la curvatura mayor, todo ese tejido se escurre, cubre las asas de intestino delgado, luego se regresa por detrás y se fija al colon transverso. Bien, en el caso del páncreas, el páncreas tiene una peculiaridad que él se genera por medio de dos yemas, una yema ventral más pequeñita y una yema dorsal más grandecita y esa generación ocurre en el duodeno. Bien, entonces a medida que va madurando el resto del sistema digestivo, el páncreas también crece. Él crece de tal forma que se forman dos yemitas, como estamos viendo acá. Entonces resulta que en el momento en que el hígado empieza a crecer y empieza a irse hacia el lado derecho, jalando a este estómago, ello va a implicar que esta yema pancreática ventral gire como lo estoy señalando con esta flecha de esta forma y se va a ubicar, ya no queda aquí adelante, sino va a migrar a ubicarse aquí abajo y por detrás donde estoy haciendo este triqui. ¿Listo? Él, por esa rotación del estómago, también rota. Por eso si vemos una transición de los dibujos, vemos que en los dibujos que continúan ya ha migrado esta yema ventral a ubicarse en la región inferior y anterior de ese páncreas. Y luego ese páncreas termina formándose completamente, constituyendo una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola.
Bien, esa migración también puede fallar. En este caso, la migración ocurrió por delante y por detrás y ya se formó como un anillo alrededor del duodeno. Y no es tanto el problema de que se genere un anillo, sino que está haciendo un efecto de constricción, de estenosis de este intestino delgado. Bien, aquí está el resumen entonces de lo que he explicado. El intestino anterior, foregut, es el encargado o de él se va a derivar el páncreas, el estómago, el vaso, el hígado, la vesícula biliar, la porción proximal del duodeno, los omentos menor y mayor, ligamento gastroesplénico, ligamento falciforme, y estos órganos van a estar irrigados por el tronco celíaco. El intestino medio va a terminar formando la porción distal del duodeno, todo el intestino delgado, el ciego, el apéndice, el colon ascendente, hasta el tercio derecho del colon transverso. Su peritoneo correspondiente y la arteria que va a dar irrigación a esta porción del tubo digestivo se llama arteria mesentérica superior. Por último, tenemos el intestino grueso o hindgut, intestino posterior, que él va a formar los 2/3 izquierdos del colon transverso, colon descendente, sigmoide, eh, recto y ano. Los tejidos que están relacionados con ellos también son los mesocolon sigmoide, ¿sí? Y la arteria por la cual va a recibir irrigación corresponde a la arteria mesentérica inferior.